Buenos días, iglesia. Ya vamos a comenzar. Por favor, tomen su lugar y vamos a prestar atención. Bueno, en esta ocasión me tocó el tema del milenio. Si seguimos en la hojita que nos dio el pastor con el calendario de la cronología, podemos ver que ese es el último evento que va a suceder. En la semana, todavía con la hermana Rosy no sabíamos quién iba a dar el estudio, a los dos nos daba miedo, nos daba temor por decir algo que no fuera. Siento que es un tema que tiene muchas teorías, muchas doctrinas y está mal enseñado. Entonces al final, pues bueno, me tocó a mí, soy el portador de esta palabra y te pido que te pongas de pie. Vamos a orar a Dios para que se... Amado Padre, en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás instruyendo, tú nos estás enseñando. En el nombre de Jesús en esta hora te pido que no solamente leamos las Escrituras, que leamos la Biblia, sino que también las escudriñemos, Señor, que las entendamos, que las podamos estudiar. Dame sabiduría a mí para explicar, como a ellos para entender. Trae presos los pies que vienen en camino para que no se pierdan de esta enseñanza. Te lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y bueno, el milenio. ¿Alguien sabe qué es el milenio? Milenio, ¿no? Bueno, prácticamente la misma palabra lo dice, ¿no? ¿Qué es el milenio de Cristo? Es un periodo de 1000 años en el cual en este periodo Jesús regresa a la tierra y establece su reino de paz y de justicia. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 10. Y dice la palabra del Señor: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto deben ser desatados por todo tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y al fin de unirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, prácticamente aquí se nos describe lo que es en realidad el milenio. La serpiente que se menciona en Apocalipsis 22, y prendió al dragón y a la serpiente antigua. ¿Qué se refiere a eso? Prácticamente podemos ver desde Génesis número 3 que la serpiente estuvo con Eva y la estuvo engañando, la estuvo incitando, estuvo dando una mala doctrina. Comenzó a confundir a la humanidad en los tiempos antiguos, y siguió estando en estos tiempos, pero disfrazada. ¿Cómo lo podemos ver? En el hinduismo, las serpientes son sagradas, son templos. En la cultura egipcia, las veneran como un símbolo de fertilidad.
de alimentación, de cosecha. En la cultura indígena aquí en México, pues la adoran como Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Prácticamente la serpiente ha estado en todos momentos y confunde solamente a la humanidad. En la cultura asiática también es un símbolo sagrado. Pero bueno, ya leímos lo que es Apocalipsis 20, pero en realidad el milenio es literal o solamente símbolo de que no va a pasar así como lo dice explícitamente aquí, sino que va a ser diferente. Si Apocalipsis es un libro simbólico, ¿por qué sería algo literal? El 90% de Apocalipsis solamente es simbología. La profecía hace que la verdad pueda ser encubierta, para que solo los que se sumerjan en la palabra la entiendan. Es como la parábola que hablaba Jesús. Algunos no lo entendían, algunos sí lo entendían, pero solamente quienes estaban conectados con Él y le seguían, solamente esas personas lo entendían como debía de ser. Las parábolas eran claras, pero también eran oscuras para quien no las entendía. En Apocalipsis 20, 4, 5 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí podemos ver que son dos eventos literales. Entonces, en medio se menciona el milenio, lo cual es lo que une a los dos eventos. Por lo tanto, tiene que ser algo literal, algo igual para que haga una coherencia. Pero vimos que mencionamos la primera resurrección. ¿Alguien sabe qué es esta primera resurrección? ¿No? Bueno, la primera resurrección la vemos en 1 Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí en Apocalipsis 24 podemos ver que hay otra resurrección, pero empieza antes del milenio. Una resurrección va a comenzar en el arrebatamiento, y la otra resurrección es antes del milenio. Pero esta misma resurrección es la primera resurrección, que es los que van a reinar con Cristo. Solamente vamos a tener una sola muerte, que es en carne y sangre, y después resucitaremos con Cristo. La segunda resurrección es para los incrédulos e impíos. Esto ocurre después del milenio. Esto lo dice en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es sobre el trono blanco. Ya estudiamos en la clase de los líderes qué es eso. Y ellos tendrán dos muertes, que primera es la de carne y la segunda es la muerte espiritual. Hay tres posturas de esto. Como les mencionaba, hay personas que solamente creen que es simbología, otros que creen que es literal. El primero es el postmilenialismo. Cristo regresa después del milenio y cree que la iglesia hace la gran comisión y establece el reino por sí mismos. Ellos creen que nosotros, por nuestros propios méritos, podemos establecer el reino de Dios aquí sin que Dios esté aquí, solamente sea su presencia que no se puede ver, y ese es lo que creen que es el milenio. Otros que se llaman amilenialismo, que niegan la interpretación de Apocalipsis 20 y sostienen que ya estamos viviendo el milenio. Satanás fue vencido en la cruz. Ellos creen que desde que Cristo murió en la cruz y resucitó, desde ahí está dado Satanás, y ahorita estamos en el milenio. Entonces, hasta que la segunda venida de Cristo, hasta que sea la segunda venida de Cristo, se terminará el milenio. Pero pues podemos ver que eso es totalmente falso. Prácticamente ya son 2000 años, estamos en el 2025, entonces ya se pasó del tiempo. Más aparte hay muchas profecías que todavía no se cumplen. Hay características del milenio que no son como ellos dicen, entonces eso es falso. Y nosotros creemos en el premilenialismo. Cristo viene antes del milenio, que es la segunda venida de Cristo, y establece su reino de forma literal. Ya vimos por qué, que duran 1000 años y serán cumplidas las profecías.
El reino de Cristo se profetizó de las primeras veces desde antes del año 1000 antes de Cristo. Algunas de estas aparecen en Daniel 2:44, no sé si me puedan acompañar. Daniel 2:44. Y bueno, aquí prácticamente es cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, que bueno, para ellos era que si alguien no se acordaba de sus sueños era porque sus dioses estaban enojados con él. Nabucodonosor fue con varios intérpretes, nadie pudo interpretar sus sueños porque ni siquiera se acordaba, pero Daniel tuvo la revelación que vio una estatua. La interpretación del sueño de Nabucodonosor, Daniel interpreta una estatua que aparece con una cabeza de oro, que es el imperio babilónico, que fue el líder Nabucodonosor, él mismo. Luego, más abajo tenía pechos y brazos de plata, que fue el imperio medo-persa de Babilonia. Luego el vientre y muslos de bronce, que fue el imperio griego, que fue el líder Alejandro Magno. Luego fueron las piernas de hierro, que es el imperio romano, los pies de hierro y barro, y que es el reino dividido, fuerte, pero también está débil en otras partes. Por eso se mezcla el barro y el hierro. La piedra que destruye la estatua representa el reino de Dios, establecido por la intervención divina directa. Destruirá los reinos terrenales y reinará aquí Cristo. Y ahora, bueno, ya voy a dar 12 puntos sobre cómo será el milenio. Voy a tratar de no alargarme tanto ni de explicarlos tanto, y si tiene cuaderno lo puedes apuntar, porque si no, no me va a dar tiempo. Como les mencionaba en la clase pasada que yo di, en la Biblia hay más de 64,000 concordancias. Entonces hoy vamos a ver algunas de ellas, porque varios profetas hablaron sobre el milenio. El número 1 es: el milenio será un reino de libertad. Esto lo vemos en Apocalipsis 19:11 al 21. Apocalipsis 19:11 al 21 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en la vestidura y en su muslo tiene escrito: este nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carne de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba con el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ahí es cuando podemos ver en el 20 que la bestia ya fue apresada y se fue al lago de fuego. En el 20 podemos ver que Satanás se fue al abismo. Es diferente el lago de fuego y el abismo. El lago de fuego ya es eterno, ya no puedes salir de ahí. El abismo es una cárcel que no es eterna, puedes salir de ahí. Entonces podemos ver que ahí es el principio de la libertad, porque ya no va a estar Satanás en la tierra, ya no va a estar Satanás en el mundo, y nosotros vamos a poder ser libres de eso. Comienza el proceso de libertad, el anticristo y el falso profeta serán destruidos en el lago de fuego y Satanás estará en el abismo. El número 2, el milenio será un reino de autoridad.
Juzgaremos sobre la gente viva de la tribulación. Recordemos que 144,000 personas se quedarán en la tribulación. ¿Para qué? Para seguir evangelizando. Porque aunque ya no estamos en el tiempo de la gracia, Dios todavía va a tener misericordia y va a dar una última oportunidad. Entonces la iglesia va a poder juzgar y los mártires de la gran tribulación reinarán en el milenio. Esto lo dice igual en Apocalipsis 24. Número 3. El milenio será un reino de paz. Acompáñenme a Isaías 9:6. Isaías 9:6. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y eres principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces podemos ver que Él es el príncipe de paz que va a estar reinando en este mundo. Y en Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como buey comerá paja. ¿Qué es lo que nos queda a entender esto? Puede ser algo confuso, pero quiere decir que ni siquiera los animales van a estar alterados, sino que va a haber paz. O sea, dice, el cabrito va a poder estar con el león porque ya no se van a perseguir, ya no va a haber maldad. Número 4. El milenio será reino de justicia. En el mismo libro de Isaías 11, del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Entonces podemos ver que gente viva va a quedar de la tribulación, pero va a ser gente que todavía no va a reconocer a Cristo. Cristo en su conocimiento, y como es justo, va a tomar decisiones. Nosotros tenemos un libre albedrío. Nuestro libre albedrío nos va a llevar a unas consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Entonces, que Jesús sea justo con nuestras decisiones. Si nosotros no queremos seguirle, pues entonces nos va a juzgar y seremos lanzados serán lanzados al lago de fuego. Número 5. Reino de gozo. Isaías 12, 3 al 6. Dice: seráis con gozo aguas de las fuentes de salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová y clamad a su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque él ha hecho cosas magníficas. Será sabido esto por toda la tierra, no solamente en un lado ni en un continente, sino que toda la tierra será adorado Jesús. Así que no nos cansemos, hermanos. Número 7. Será un reino de abundancia, no habrá hambruna ni sequía. Esto lo dice en Joel 2. Joel 2, 21 al 27. Y dice: tierra, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos de Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, tardía como al principio. Podemos ver que aquí dice que habrá mucho pasto. Algunos lo interpretan como que vamos a ser vegetarianos, porque si se supone que es un milenio de paz, ¿cómo estaríamos detrás de presas? Estaríamos matando, estaríamos asesinando a animales, lo cual eso ya no va a haber, porque es un reino de paz. El milenio será un reino de santidad, no se permitirá lo que ahora se ve. Esto lo vemos en Isaías 1:26. Isaías 1:26 al 27. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel,
Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Va a ser un reino de santidad. La santidad es parte del milenio. A algunos no les va a gustar toda esta parte, lo cual puede que en ese tiempo vayan a haber protestas porque van a querer una verdadera libertad. Como vemos, el satanismo cree en el sometimiento, no se quieren someter a Cristo porque ellos piensan que son libres. Entonces en ese tiempo esas personas no van a creer en eso y van a hacer protestas porque todavía va a haber gente impía. Número 10, reino de adoración. Eso lo dice en Isaías 45, 23. 45, 23, ya lo vamos a leer por tiempo, pero bueno, hasta ahora algunos, los que dicen que el milenio ya está, podemos decir que esto todavía no está cumplido, porque no todo se postra ante Dios. El 11, milenio y reino de juicio. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. De tarea les dejo Ezequiel 38. Ahí viene más sobre esto. Pero bueno, como podemos ver, se queda gente de la tribulación en el milenio. Ellos van a poder seguir teniendo hijos, por lo cual se van a multiplicar. Pero aún no van a ser redimidos, lo cual todavía no lo van a reconocer. Dios, como les había mencionado, hace criaturas con un libre albedrío. Podemos ver que el ángel era el lucero de la mañana, que Satanás se rebeló. Fue porque él quiso, eso lo dicen en el libro de Isaías 14 y en Ezequiel 28. Entonces esa misma tercera parte de ángeles se fueron con él y fueron lanzados al segundo cielo. Y bueno, Adán y Eva también tomaron sus propias decisiones, fueron engañados por la serpiente, pero a partir de ahí nosotros tomamos nuestras propias decisiones. El abismo, como les había mencionado, es una cárcel temporal. Dios les concede a estar con Satanás a quien quiera estar con Satanás. Como les mencionaba, va a ser un milenio justo. Si en ese tiempo hay personas que todavía no quieren seguir a Jesús y quieren seguir siguiendo la maldad, entonces Dios les va a conceder irse con la maldad, que es con Satanás. 12 y último, el milenio es el comienzo del reino eterno. Ese sí me gustaría que lo busquemos. Dice Lucas 1:31. Lucas 1:31. Y dice: y ahora concebirás en tu vientre, eso le estaba diciendo el ángel a María, y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y el 33 dice: y reinará sobre la casa de Jehová, de Jacob, para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces ahí es cuando comienza el verdadero reino. Se va a juzgar en el trono blanco a los que no quisieron, se va a echar a Satanás al lago de fuego, y ahora sí viene el reinado eterno. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Podemos ver que cuando se está anocheciendo, para que amanezca, pues cada vez se pone más noche, ¿no? Más oscuro. Entonces podemos ver que ahora, en estos tiempos, puede que se ponga peor la tierra, porque ya viene Cristo. Inclina tu rostro y vamos a orar para despedirnos. Amado Padre, en esta hora te damos gracias porque has sido tú, Señor, quien trajo a mis hermanos hasta aquí para que escuchen de tu palabra. Te pido, amado Padre, que esta palabra se nos quede en nuestros corazones, para que nosotros prediquemos a los que hacen falta, Señor, para que ellos tengan una salvación. Te doy gracias porque has tenido misericordia con nosotros, y estoy seguro que vamos a ser salvos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias. Amén.